Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes de esta tarde. En nombre de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, le damos la más cordial bienvenida a esta clase abierta de Reforma Tributaria 2022, abuso de convenios para evitar la doble tributación internacional y el instrumento multilateral. Le damos la bienvenida entonces a nuestros más de 23 participantes y contando. También quiero dar las gracias al equipo de marketing por parte de Sebastián, que nos está apoyando tras bambalinas. Y también agradecer a nuestros exponentes que nos acompaña el día de hoy, el profesor Víctor Villalón, quien es director académico del Magíster en Tributación de nuestra Facultad de Economía y Negocios. Él cuenta con un máster internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública en el Instituto de Estudios Fiscales de España. También quiero saludar a Manuel Saavedra, quien es magíster en Tributación Internacional de la Universidad de Melbourne. También es jefe de Operaciones Internacionales en la Subdirección de Fiscalización de ELSI. Sin nada más que agregar, les doy el pase a nuestros exponentes y recordarles que esta reunión está siendo grabada y que va a estar disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Adelante, profesor. Muy bien, muchas gracias, Leonardo. Gracias también a Sebastián por ayudarnos en esta charla y a saludar también al profesor Saavedra, que nos va a acompañar con el tema principal en esta clase abierta del programa de Magíster en Tributación. Saludar también a nuestra audiencia. Tal como anticipaba Leonardo, hoy vamos a estar conversando acerca de esta importante materia que afecta a la tributación de las operaciones internacionales y que proviene de estos cambios que han estado ocurriendo a nivel global, a contar de la implementación del Plan de Acción BEPS, específicamente la Acción 15, conocida como el instrumento multilateral. Para estos efectos hemos preparado una pequeña presentación que voy a poner en pantalla. Y comenzamos de inmediato. Invitar también a la audiencia, en caso de dudas o consultas, que las vayan dejando ahí en el chat. Y con Manuel, al cierre de la presentación, vamos a empezar a comentarlas y eventualmente, si hay alguna materia que escapa a lo que tenemos hoy día considerado para esta charla, el compromiso queda para responderles después de manera directa a través del contacto respectivo. Bueno, siempre es bueno recordar, antes de entrar en materia, cuál es el propósito de los convenios para evitar la doble tributación. Son varios, pero se destacan al menos dos. Por un lado, el propósito es evitar la doble tributación internacional, en el entendido que eso afecta el movimiento de las personas, el movimiento de capitales, el intercambio de bienes y servicios, de alguna manera entonces alterando la toma de decisiones de los agentes económicos. Y también sumado a ello, otro principal objetivo es evitar el abuso, la evasión, la elusión tributaria a través de estos instrumentos, ya sea para obtener ventajas del propio convenio o para obtener ventajas del sistema tributario local a través de la utilización del convenio. Y este segundo objetivo surge al mirar históricamente el comportamiento que han tenido no solo los contribuyentes o algunos intermediarios tributarios, sino que también las propias jurisdicciones. Es bien sabido que hay varias jurisdicciones que han alentado en el tiempo ciertas prácticas que lesionan precisamente este segundo objetivo, generando espacio entonces de abuso de las normas que contienen los convenios con las ventajas tributarias que ello ha estado generando. Como este es un fenómeno global, se han buscado entonces soluciones globales y aparece el año 2013 el Plan de Acción BEPS, y en lo que nos interesa, en la acción 15, se aborda entonces distintas prácticas de estas que se han estado observando a través de una intervención masiva de los convenios para evitar
la doble tributación, que es lo que vamos a estar explicando hoy día con el profesor Saavedra. Dentro de estas soluciones globales, uno puede hacer una gran separación para identificar aquellas que se consideran el estándar mínimo respecto de las que no. Y dentro del estándar mínimo, solo por mencionar, tenemos hoy la acción 5, que dice relación con la planificación tributaria agresiva, la número 6, que dice relación con el abuso de los convenios, que es lo que vamos a estar comentando hoy día, la acción 13, que tiene que ver con la transparencia en las operaciones con parte relacionada, que nos lleva a las materias de precio de transferencia, y dada la certeza tributaria que esperan todos los actores relevantes de la interacción que se produce entre los distintos sistemas tributarios, aparece como estándar mínimo también el procedimiento de acuerdo mutuo para que ojalá las distintas jurisdicciones con sus contribuyentes puedan llegar a una determinación específica que entregue esa certeza tributaria. Entonces, ya tenemos el propósito de los convenios con estos dos grandes objetivos. Hay otro, pero yo destaco esos dos. Y aparece ahora cuál es el propósito del instrumento multilateral bajo esta acción 15. Entonces aparece en pantalla, ¿cierto?, que es un instrumento que nos permite implementar la gran mayoría de los estándares y los criterios que han surgido en desarrollo del proyecto BEPS, que ya mencionaba que partió el año 2013, específicamente esto reflejado en los convenios tributarios. ¿Qué es lo que sucede con este instrumento? Que va a generar una modificación masiva de los tratados tributarios, pensando en un dato relevante que se destaca ahí, que hoy por hoy son más de 3.500 los convenios o tratados tributarios que existen entre las distintas jurisdicciones, y la verdad que incorporar estos estándares, estas buenas prácticas, en cada uno de ellos de manera bilateral tomaría una cantidad importante de tiempo, varios años diría yo. Entonces aparece este instrumento como una solución de lograr esos cambios en los convenios de manera masiva y en un corto plazo. Pero indudablemente no funciona de manera automática, eso lo vamos a explicar también. Se deben cumplir ciertos elementos para que se produzcan estos cambios. Y uno de los aspectos destacados es que tiene que haber una coincidencia, ¿no? Imaginen ustedes que tenemos que pololear con las otras jurisdicciones, ¿no?, y la invitación a bailar se va a dar si y solo si las dos jurisdicciones están de acuerdo. Entonces ahí se tienen que cumplir varios elementos que vamos a comentar para que este instrumento multilateral y los cambios que produce en los convenios para evitar la doble tributación surtan efecto. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, en general, ambas jurisdicciones tienen que haber suscrito el instrumento multilateral. Particularmente, de manera concreta, cada una de las jurisdicciones tiene que declarar a la otra jurisdicción que es parte de los convenios cubiertos. Vamos a ver que en Chile esa declaración ya se hizo a través del Decreto Supremo 157 del año pasado, y también hay que dar a conocer, hay que manifestar una posición respecto de las normas específicas que contiene este instrumento multilateral, y esa posición tiene que ser coincidente con la que manifieste la otra jurisdicción, el otro estado contratante. Entonces, si no se produce ese pololeo, si no se produce ese match, entonces el instrumento no surte los cambios que se están proponiendo. De manera más específica, lo que va a ocurrir en cada una de las jurisdicciones que han estado sumándose al instrumento es que tienen que declarar ciertas reservas, dada un estándar, una norma que propone el instrumento multilateral. Las jurisdicciones tienen la posibilidad de hacer reservas. En el único caso en que no pueden hacerlo es precisamente en aquellas 4 que se consideran el estándar mínimo. Por lo tanto, estas reservas tienen que ver con las demás iniciativas, con las demás actividades o acciones propuestas en el marco de la acción BEPS número 15 en este caso. Además, las jurisdicciones tienen que dar a conocer, tienen que difundir esta posición, ya sea para dar a conocer las reservas o para ratificar que están de acuerdo, y adicionalmente tienen que contarnos estas jurisdicciones cuando hay más de una opción en el instrumento multilateral, a cuál de ellas deciden hacer uso
o si prefieren usar una primero en un enfoque jerárquico y después la otra. Evidentemente, para llegar a precisar el tenor, ¿cierto?, de estas reservas, notificaciones y opciones, hay que revisar con mucho cuidado, con mucho detalle, cada una de los documentos que han estado emitiendo las respectivas jurisdicciones para la adecuación y la integración del instrumento multilateral. Ahí abajito una pequeña definición de cada uno de estos tres conceptos: reservas, notificaciones y opciones, que ya he comentado. En el caso de Chile, lo anticipaba también, tenemos el decreto 157 del año pasado, ustedes lo pueden revisar, con una pequeña historia que nos muestra cuál fue el desarrollo a nivel global y luego en nuestro país. Y claro, se sabe que en noviembre del 2016 se aprueba este instrumento multilateral, ¿cierto? Una convención. Luego Chile en junio del 2017 la firma, posteriormente es aprobada en el Congreso en julio del año 2020, para luego ratificar Chile esto ante la OECD, ¿cierto? Depositando el instrumento de ratificación de esa convención, del instrumento. Y finalmente, ya cumplido todos los requisitos respectivos, se promulga entonces este decreto en marzo del 2021, y ahí es donde ustedes van a ver los conceptos que ya he mencionado: las reservas, las notificaciones, los convenios cubiertos, ¿cierto?, con este detalle preciso que hay que estar mirando para saber cuáles de los 33 convenios que tiene Chile vigente para evitar la doble tributación pueden haber o no cambiado a contar de la vigencia de este decreto, o podrían cambiar en el corto o en el mediano plazo, dado los movimientos que esto está teniendo a nivel global. En términos prácticos, acá aparecen 4 jurisdicciones: Colombia, México, 5, perdón, China, Australia y Dinamarca. Y este es el pololeo o el match que se tiene que generar para que el instrumento multilateral surta efecto en ambas jurisdicciones. En el caso de Colombia, a modo ejemplar, podemos decir que no se ha suscrito el instrumento multilateral. En el caso de México, si bien es cierto está suscrito, aún no está vigente. Insistir ahí, estoy haciendo una ejemplarización, no necesariamente esto refleja el estado actual de cada uno de estos países. Podría estar vigente, pero puede ocurrir que China haya declarado que el convenio con nosotros no está cubierto y por lo tanto no va a ser alcanzado por las modificaciones del instrumento multilateral, este convenio entre China y Chile. O podría estar cubierto, pero no tenemos coincidencia de posiciones. Por ejemplo, en el caso de Australia, Chile pudo declarar, y de hecho declaró, que se acogía a la cláusula de limitación de beneficios simplificada. Sin embargo, Australia no utiliza esa cláusula, se fue por la cláusula del principal propósito, de tal manera que en las materias que corresponda no tenemos esa coincidencia, por lo tanto el instrumento multilateral no va a surtir cambios en esas materias específicas. Y por último, en el caso de Dinamarca, se produce un pololeo completo, tenemos coincidencia en los 4 ámbitos cubiertos, de tal manera que ahí sí podemos decir que el convenio Chile-Dinamarca resulta modificado por las normas del instrumento multilateral. Recordar y reiterar también que tenemos un estándar mínimo. Yo mencionaba las acciones, la 5, la 6, la 13 y la 14. Eso se traduce en un nuevo preámbulo para los convenios, especialmente para aquellos que no declaraban el segundo objetivo, ¿cierto? El evitar o mitigar el abuso de los convenios, obtener ventajas tributarias indebidas. Entonces se agrega este preámbulo para declarar de manera concreta el segundo objetivo. También se asienta a nivel global una suerte de norma general antielusiva, pero de alcance internacional, que sería la cláusula del principal propósito, que también va a quedar declarada o incorporada en los diferentes convenios con los alcances ya mencionados respecto de las reservas, las notificaciones y las opciones. Y ciertamente, como anticipaba también, esto puede generar algún nivel de afectación en la certeza tributaria,
Y entonces, entre los países, con el trabajo de la OECD y los equipos especializados, han estado reforzando también a través del instrumento multilateral el procedimiento de acuerdo mutuo, que incluso puede llegar a un arbitraje obligatorio para las jurisdicciones y los contribuyentes bajo ciertas circunstancias. Es importante esta materia, puesto que todavía está vigente y sigue teniendo una prioridad esencial, el primer objetivo, que es evitar la doble tributación internacional y con eso, ¿cierto?, no afectar la toma de decisiones en el movimiento de las personas, de los capitales o en el intercambio de los bienes y servicios. De tal manera que todos estos cambios tienen que implementarse, pero protegiendo ese objetivo esencial y evidentemente cerrando las brechas para aquellos casos en que se busca una ventaja tributaria excesiva o artificial, por ejemplo, para lograr casos en donde no se produce una tributación en ninguna jurisdicción. Eso a modo de introducción. Comentarles, y aquí ya le voy pasando la palabra al profesor Saavedra, que hay una suerte de tirantez o presión por utilizar alguna de estas dos normas que aparecen arriba, orientadas a precaver estas conductas. Por un lado, la norma de limitación de beneficios, que ahí aparece como SLOP, que es la norma simplificada de limitación de beneficios, o la norma del principal propósito, la Principal Purpose Test. Los colores reflejan lo que ha estado sucediendo. En color rojo, aquellas jurisdicciones que han optado por la cláusula de limitación de beneficios, mientras que en azul aparecen las que han optado o han jerarquizado la cláusula de principal propósito. Eso nos lleva entonces a tener en consideración, como decía al principio, el detalle preciso, la lectura fina de cada uno de los convenios y los cambios que puede haber producido este instrumento multilateral o que puede estar produciendo en el corto o en el mediano plazo, dado los requisitos que se tienen que ir cumpliendo en cada una de las jurisdicciones. Eso como introducción, y ahora pasamos a escuchar al profesor Saavedra, que nos va a hablar en específico de la acción 6 y la 7 que se relacionan con las materias introducidas. Profesor. Gracias, Víctor, y buenas tardes a todos. Voy a presentar mi pantalla para poder Ahí está. manejar el Liberada. puntero. Se ve bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien todo? Sí. Súper. Ya, entonces, ahora una vez teniendo claro cómo funciona el MLI respecto a la posición de los países y en particular de la coincidencia de posiciones, lo que vamos a ver a continuación es ya la puesta en práctica y vamos a ver cómo se han ido modificando algunos convenios que ya están vigentes desde enero de este año, en particular respecto de la acción 6 y 7 del Plan BEPS. Ya, vamos a comenzar con la acción 6, que tiene por nombre impedir la utilización abusiva de convenios fiscales, y que identifica como una de las principales preocupaciones BEPS el abuso de convenios y el treaty shopping. ¿Ya? Entonces, para abordar estos supuestos de treaty shopping, establece un proceso de 3 fases. Una primera fase que dice relación con una declaración en los convenios de que los estados desean impedir la elusión fiscal y evitar la generación de oportunidades de treaty shopping. Una segunda fase que es integrar en los convenios una norma denominada LOB por su sigla, ¿no es cierto? Limitation on Benefits o limitación de beneficios, que es una norma antiabuso de carácter específica, y también incluir una norma antiabuso, pero ya de carácter general, que es la PPT o Principal Purpose Test, que está basada en los propósitos principales de una operación o acuerdo. ¿Ya? Vamos a ir revisando cada una de estas 3 fases, iniciando por la aclaración de que los convenios no están concebidos para provocar una doble no imposición, y para esto se reemplaza el título y el preámbulo.
Entonces vamos a ver aquí dos ejemplos, dos convenios suscritos por Chile, en la izquierda Canadá, a la derecha y Argentina. Entonces podemos ver en el convenio con Canadá, que es uno de los convenios antiguos, una redacción en el preámbulo más bien general, donde se establece que Chile y Canadá desean suscribir este convenio para evitar la doble tributación e impedir la evasión fiscal. En contrario tenemos a la derecha el convenio suscrito con Argentina, donde, donde se expresa esta decisión de las partes de evitar el treaty shopping. Entonces acá se señala, por ejemplo, que Chile y Argentina, deseosos de promover el desarrollo de su relación económica y fortalecer su cooperación en materia tributaria, con la intención de concluir un contrato para eliminar la doble imposición, sin crear oportunidades de situaciones de nula o reducida tributación a través de la evasión o la elusión fiscal, incluyendo también aquí el treaty shopping. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver dos convenios con un preámbulo distinto. Entonces, ¿cómo se modifican estos convenios? Siguiendo el mismo ejercicio que veían anteriormente con Víctor, ¿no es cierto? En el caso del convenio con Canadá, Canadá primero suscribió el MLI está vigente para Canadá. Canadá incluyó a Chile dentro de sus convenios cubiertos y además hay una coincidencia de posiciones. Tanto Chile como Canadá adoptaron modificar su preámbulo, por lo tanto el convenio con Canadá se modifica. ¿Qué pasa, por el contrario, en el convenio con Argentina? Argentina también suscribió el MLI, no está vigente hoy día, porque todavía no han hecho el depósito del instrumento, pero aun cuando estuviera vigente, Chile hizo la reserva de no modificar el preámbulo del convenio con Argentina porque no era necesario. Ya como podemos ver ahí, el preámbulo ya contiene esta intención de las partes de evitar el treaty shopping. ¿Ya? Entonces esto es particularmente relevante porque si pensamos que la Convención de Viena, en particular en el artículo 31 sobre la interpretación de los tratados, señala que los tratados deben interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que debe atribuirse a los términos del tratado en consideración de su contexto. Y el mismo artículo señala que el contexto incluye el preámbulo y los anexos. Por lo tanto, tener un preámbulo con una declaración de la intención de evitar el treaty shopping es fundamental para una interpretación adecuada luego de los términos del convenio, sobre todo en algunos conceptos que son particularmente complejos, como podría ser el concepto de beneficiario efectivo, que lo encontramos ahí generalmente en los artículos relacionados a interés y regalía. Luego, la segunda fase, que es incluir esta norma de propósitos principales o PPT. Esta es una norma antielusiva de carácter general que está basada en el propósito principal de una transacción o acuerdo y que permite negar los beneficios de un convenio cuando sea dable concluir, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes, que el acuerdo u operación que directa o indirectamente genera el derecho a percibir ese beneficio tiene entre sus propósitos principales la obtención del mismo. ¿Ya? Entonces para esto vamos a ver, igual que en el caso anterior, un ejemplo de dos convenios suscritos por Chile. A la izquierda ahí vemos el convenio con Japón, que establece esta norma PPT, que el servicio la ha denominado históricamente como cláusula de exclusión, ya es lo mismo. Y esta cláusula PPT está en el artículo 11 y en el artículo 12 respecto de intereses y regalías, en específico en el párrafo 7, que dice que las disposiciones de este artículo no se aplicarán si el propósito o uno de los propósitos principales hubiera sido el sacar ventaja de este artículo. ¿Ya? Entonces comparemos eso con lo que se señala en el artículo 28 del convenio con Uruguay, donde se indica muy similar que no se concederán los beneficios del convenio si es razonable concluir que la obtención de tal beneficio fue uno de los principales propósitos de cualquier estructura o transacción. Entonces, salvo diferencia clara de redacción, en ambos convenios se establece esta norma PPT, ¿ya? Que busca identificar si es que haberse beneficiado el convenio fue uno de los propósitos principales de ese acuerdo o transacción o estructura. Entonces,
La gran diferencia entre estas dos normas, la PPT que está en Corea y la PPT que está en Uruguay, es que la PPT del convenio con Corea tiene una aplicación bien restrictiva, porque solamente la vamos a encontrar respecto de los intereses y las regalías. No se la puedo aplicar a otro artículo porque no está, solamente están estos dos artículos. En cambio, la PPT del convenio con Uruguay tiene una aplicación más amplia, no restrictiva. Se aplica respecto de cualquier renta o patrimonio, ¿ya? Por lo tanto, acá, entonces, lo que se busca con el MLI es modificar una PPT que es, en el caso del convenio con Chile, tiene esta aplicación restrictiva a una aplicación más general como en el convenio de Uruguay. Entonces, si seguimos el mismo ejercicio, en el caso de Corea, ellos suscribieron el MLI, está vigente, Chile está formando parte de sus convenios cubiertos, y además encontramos una coincidencia de posiciones. Tanto Chile como Corea accedieron a aplicar esta cláusula de carácter general. Entonces, se modifica el convenio con Corea y lo que ocurre es que se derogan estos párrafos 7 que están en el artículo 11 y 12, y se incorpora a continuación del artículo 27 una cláusula PPT de alcance general muy similar a la que vemos ahí en el convenio con Uruguay. ¿Ya? Y así llegamos a la tercera fase, que era esta cláusula LOB, o Limitation of Benefits, que es una norma antielusiva también, pero de carácter especial. ¿Ya? Esta norma restringe los beneficios del convenio a un residente de un estado contratante que sea una persona calificada. Y cuando no es una persona calificada, también permite acceder a los beneficios del convenio siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Entonces, acá hay que tener presente que los convenios se aplican a las personas que son residentes de uno o ambos estados contratantes y a los impuestos a la renta o el patrimonio. Por lo tanto, acá esta norma podemos considerarla como una condición adicional que se le exige a las personas residentes. O sea, los convenios que incorporan esta norma ya no basta con que la persona sea residente de uno o ambos estados contratantes, sino que ahora además debe ser una persona calificada. Y para eso se define el concepto de persona calificada, y acá están nombrados, por ejemplo, una persona física. ¿Ya? Todas las personas naturales son personas calificadas. ¿Ya? Por lo tanto, en la medida que sea un residente de uno o ambos estados contratantes, va a poder acceder a los beneficios del convenio. También son personas calificadas la propia jurisdicción o una sociedad que cotiza en bolsa. También una organización sin ánimos de lucro o una entidad cuya finalidad sea ofrecer prestaciones por jubilación. Y en el caso de la letra E, una persona en que sus propietarios, que tienen más del 50% de participación, cumplan con algunas de las definiciones de las letras anteriores. ¿Ya? Entonces, un ejemplo sencillo en el caso de la letra E podría ser una sociedad que no cumpla con la condición de la letra C, ¿ya? Es decir, una sociedad que no cotiza en bolsa, pero que sus propietarios, que tienen más del 50% de participación, sean personas naturales. Las personas naturales cumplen con la definición, ¿no es cierto?, de la letra A para ser persona calificada, por lo tanto eso hace que esta sociedad de la letra E también sea una persona calificada. Y junto con esto, hay otras personas que no van a cumplir con la condición de persona calificada, pero que de todas maneras acceden a los beneficios del convenio en la medida que se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, un residente que ejerza activamente una actividad económica. ¿Ya? Podría ser que una sociedad a lo mejor no cumplió con las condiciones que veíamos en la lámina anterior para ser persona calificada, pero dado que está realizando activamente una actividad económica, eso le permite acceder a los beneficios del convenio. También un residente, también que no sea una persona calificada, pero que sus propietarios que tienen más del 75% de participación sean beneficiarios equivalentes. Y aquí los beneficiarios equivalentes son personas que tienen beneficios iguales o más beneficiosos que lo que se otorgarían a un elemento de renta de un convenio cubierto. ¿Ya? Entonces, una forma fácil de ver esto es, por ejemplo, si consideramos el convenio entre Chile y Perú. Imagínense que se están remesando regalías desde Chile hacia Perú. Al aplicar el convenio se le otorga un beneficio. El beneficio es una tasa rebajada, ¿ya? Es decir, las regalías pueden grabarse en Chile, pero con una tasa inferior a la tasa que correspondería
según la ley de impuesto a la renta. Ese es el beneficio. Generalmente la tasa, creo que en ese convenio es de un 15%. Entonces, supongamos que el residente de Perú no cumple con la condición de ser una persona calificada, tampoco cumple con la condición del número 10, es decir, no realiza una actividad, una actividad económica de forma activa, pero sus propietarios son beneficiarios equivalentes, ellos son residentes de Uruguay, ¿ya? Entonces, si consideramos el convenio entre Chile y Uruguay, ese convenio también establece el mismo beneficio de una tasa rebajada para la regalía, pero la tasa es de un 10%. Es decir, es más beneficiosa que la tasa del convenio con Perú. Entonces sería raro en esa condición pensar que un residente de Uruguay está haciendo treaty shopping con Perú para beneficiarse de ese convenio, cuando la tasa del convenio con Uruguay es más beneficiosa. Por eso ese es el sentido de esta norma, ¿ya? Entonces, de esta manera, el residente a quien se le remesa la renta en Perú podría acceder también a los beneficios del convenio en la medida que su propietario residente de Uruguay tuvieran más del 75% de participación. Y finalmente también se le conceden los beneficios a otros a quienes las autoridades competentes se hubieran puesto de acuerdo de que corresponde considerar los beneficios del convenio, ¿ya? Entonces, esas son las tres fases, ¿cierto? Entonces, una declaración en el preámbulo de la intención de las partes de evitar el treaty shopping, la inclusión de esta cláusula PPT, y la inclusión de la cláusula LUB o persona calificada, ahí como le quieran llamar. Luego vamos a la acción 7 del plan BEPS, que tiene por nombre impedir la exclusión fraudulenta del estatus de establecimiento permanente, o EP, y que para esto establece dos objetivos: evitar el uso de ciertas estrategias comunes con fines elusivos y también impedir que determinadas actividades puedan acogerse a las excepciones específicas del párrafo 4. Entonces, al igual que en el caso anterior, vamos a revisar cada uno de estos objetivos, iniciando por evitar la elusión artificiosa del estatus de establecimiento permanente a través de acuerdos de comisión y estrategias similares, que en este caso lo que hace acá es modificar el concepto de agente dependiente y también la norma sobre agente independiente. Entonces, para esto vamos a revisar estos dos convenios con Dinamarca y con Italia. En el caso de Dinamarca, acá la relevancia de tener una correcta definición del concepto de agente dependiente e independiente es que, por ejemplo, si tomamos como ejemplo una sociedad residente de Dinamarca que realiza una actividad en Chile, las rentas que genera esa actividad solo pueden grabarse en Chile en la medida que sean atribuibles a un establecimiento permanente en Chile. Entonces ahí es donde el artículo 5 define el concepto de establecimiento permanente. En el párrafo 1 tiene la definición clásica de establecimiento permanente, que es el lugar fijo de negocios. Lo define también en el párrafo 3, donde encontramos el EP de obra de construcción y el EP de servicios, y finalmente también hay una definición de establecimiento permanente en el párrafo 5, donde encontramos al EP agente dependiente. Entonces este párrafo 5 define al EP como una persona que actúa por cuenta de una empresa que está facultado para concluir contratos y realiza esta facultad o la ejerce de forma habitual, ¿ya? Entonces, en la acción 7 se identificó, o se señala en el reporte que se identificó en la práctica que algunos contribuyentes estarían haciendo abuso de esta norma. Por ejemplo, imagínense esta misma empresa que es residente de Dinamarca, que realiza una actividad acá en Chile, a través de un agente, donde la agente negocia prácticamente la totalidad de un negocio o un contrato, y simplemente el contrato luego se concluye formalmente en Dinamarca, ¿ya? Entonces de esa forma estarían eludiendo el concepto de EP, ¿ya? En términos bien sencillos, sería un agente en Chile que negocia prácticamente la totalidad del negocio y simplemente envía el contrato a Dinamarca para que lo firmen allá. Entonces, en ese caso, como no se cumple la condición de concluir el contrato en Chile, no cumpliría con la definición de agente dependiente. Al no ser agente dependiente, no es EP. Y como no es EP, la renta no se puede grabar en Chile.
Ese es el problema con una redacción tan formal del concepto de agente dependiente. Y por eso que esta redacción se ha ido cambiando. En los últimos convenios, por ejemplo, acá con Italia, tenemos una redacción alternativa al concepto de agente dependiente, donde si bien se mantiene esta hipótesis de que habitualmente concluye contratos, se agrega una nueva hipótesis. ¿Ya? Señala acá que también va a ser un agente dependiente cuando cumpla un rol principal que lleve a la conclusión de contratos que son concluidos rutinariamente sin modificaciones sustanciales por parte de la empresa, en este caso la empresa de Italia. ¿Ya? Entonces es una redacción más amplia, no es tan formal como la que está en el convenio con Dinamarca. Y lo mismo parecido ocurre respecto del concepto de agente independiente que está en el párrafo 6. ¿Ya? La relevancia del párrafo 6 es que un agente independiente no puede considerarse EP o establecimiento permanente. Al no poder considerarse EP, las rentas no se pueden gravar en Chile. Esa es la importancia que tiene el concepto de agente independiente. Entonces, en el párrafo 6 del convenio con Dinamarca se define el concepto de agente independiente como una persona que realiza una actividad o que actúa en el marco ordinario de su actividad. ¿Ya? Eso lo podemos comparar con el convenio suscrito entre Chile e Italia, donde efectivamente se mantiene también esta definición de un agente que actúa en el marco ordinario de su negocio o de su actividad, pero se agrega una limitación a la definición de agente independiente, ¿ya? Que es una limitación cuando una persona actúa exclusiva o casi exclusivamente por cuenta de una empresa con quien esté relacionada. ¿Ya? Esa es una limitación que está en los convenios antiguos y que podemos ver, por ejemplo, acá en el convenio con Dinamarca. Es decir, en el convenio con Dinamarca, un agente relacionado con una empresa de Dinamarca, en la medida que cumpla con las condiciones del párrafo 6, podría ser considerado agente independiente, por lo tanto no SP, por lo tanto la renta no se grava en Chile. A diferencia del convenio con Italia, donde tenemos esta exclusión. Y si el agente en Chile opera casi exclusivamente por esta empresa relacionada, entonces no puede considerarse agente independiente. Lo más seguro es que cumple entonces con la condición de agente dependiente, por lo tanto va a ser establecimiento permanente, por lo tanto la renta se puede gravar en Chile. ¿Ya? Esa es la relevancia que tiene actualizar estos conceptos de agente dependiente e independiente. Luego, respecto al segundo objetivo de impedir que determinadas actividades puedan acogerse a las excepciones específicas del párrafo 4, acá lo que se hace es que se introduce en los convenios una norma antifragmentación destinada a desincentivar abusos por vía de estrategias de fragmentación de actividad entre partes relacionadas. ¿Ya? Entonces, esta norma antifragmentación se va a aplicar en la medida en que las actividades objeto de análisis constituyan funciones complementarias que formen parte de una operación económica cohesionada. Veamos eso en el convenio suscrito entre Chile y Japón. Entonces, acá lo importante, pueden ver en el párrafo 4 que hay una serie de actividades que tienen en común su carácter preparatorio o auxiliar, ¿ya? Es decir, dado este carácter preparatorio y auxiliar que tienen estas actividades, no se consideran establecimiento permanente. Y al no ser EP, las rentas no pueden grabarse en Chile. Se grabaría en este caso solamente en Japón. Pero a continuación de esto, se establece un párrafo donde se indica que esta exclusión que está en el párrafo 4 no se aplica cuando el conjunto de actividades resultante de la combinación de actividades realizadas por empresas que sean relacionadas no tengan un carácter preparatorio auxiliar. ¿Ya? Esa es la norma antifragmentación. Lo que busca esta norma es impedir que, por ejemplo, una empresa de Japón vaya a realizar una actividad en Chile, pero fragmentada en varias empresas, en varias actividades, buscando cumplir en cada una de ellas el carácter preparatorio auxiliar. Entonces lo que le está diciendo acá es que si el conjunto de esas actividades que se realicen en Chile no tiene el carácter preparatorio o auxiliar, entonces va a considerarse como un establecimiento permanente y por lo tanto las rentas podrían gravarse en Chile.
Entonces eso, a modo de resumen muy breve, lo que vemos es respecto de la acción 6 del plan BEPS, las tres fases, que era la declaración en el preámbulo de evitar el treaty shopping, incluir la norma PPT, incluir la norma LOP, y en el caso de la acción 7, modificar el concepto de agente dependiente e independiente, y incluir esta norma de antifragmentación de actividades. Esta norma antifragmentación se incorpora en algunos convenios. Ahí habría que hacer el mismo análisis, ¿ya? Ver si que el convenio bilateral de Chile, la contraparte suscribió el MLI, si el MLI está vigente y si que hay una coincidencia de posiciones respecto de esa norma. Eso. Y entonces acá lo último que vamos a ver es un ejercicio para ver cómo podrían aplicarse estas modificaciones. En este ejercicio se plantea que hay un residente del Reino Unido que posee el 15% de las acciones de una sociedad residente en Chile, cuyo único activo es un inmueble situado en Viña del Mar. Entonces, este residente quiere vender las acciones de esa sociedad generando un mayor valor sustancial de 3,5 millones de euros. Y la pregunta acá es entonces, ¿cómo tributa esta renta? ¿Ya? Independiente de si el residente del Reino Unido fuera una persona natural o jurídica, la tributación va a ser en Chile con una tasa de 35%, ¿verdad? Si fuera una persona natural podría acogerse al 17,8% y tributar con el impuesto adicional de tasa 35%, o si fuera una persona jurídica, de acuerdo al régimen general de la ley de la renta, que va a ser primera categoría más impuesto adicional, que en total suman una tasa efectiva de 35% también, ¿ya? En cualquier caso, la tributación en Chile es de un 35%. Sin embargo, sabemos que con UK tenemos un convenio que en el artículo 13, párrafo 4, establece la tributación respecto del mayor valor por la enajenación de sociedades. Y acá señala que este mayor valor puede gravarse en el estado donde es residente la sociedad. Entonces decíamos que la sociedad es residente en Chile y tiene un inmueble en Viña del Mar, un inmueble también en Chile. Entonces el convenio dice que ese mayor valor puede gravarse en Chile, donde está la sociedad, siempre y cuando, ¿no es cierto?, la ganancia provenga de un 50% de su valor directa o indirectamente de bienes inmuebles situados acá en Chile. Entonces, como se cumple, en el caso del ejercicio, se cumple con esta condición de la letra B, ¿cierto? El único activo de la sociedad era el inmueble, todo su valor proviene de ese inmueble. Entonces, como se cumple con esta cláusula, la renta el mayor valor puede gravarse en Chile. Pero como habíamos dicho que la tasa en Chile es de un 35%, para evitar esa tasa elevada, el residente de UK decide utilizar la práctica de rule shopping, donde realiza una serie de pasos que están descritos acá en la lámina. El contribuyente de UK, un día antes de vender las acciones, le efectúa un préstamo a la sociedad chilena por un importe superior al valor del inmueble. Con esos fondos la sociedad compra un activo, por ejemplo, bonos del tesoro o depósito a plazo, y de esta forma, al momento de vender las acciones, ya no cumple con la regla del 50%. De esta forma, cambia la tributación de tasa 35 a una tasa limitada de 16%. Eso debido a que el convenio con UK establece que cualquier otra ganancia, por ejemplo, una ganancia que no cumpla con las condiciones de la letra B, también puede someterse a imposición en el país donde es residente la sociedad, o sea, en Chile, ¿ya? Es decir, cuando no se cumpla con la condición de la letra B, ese mayor valor también se puede gravar en Chile, pero con un tope de 16%. El impuesto que se cobra en Chile no puede exceder de un 16%. De esa forma, entonces, se produce una pérdida potencial de recaudación de un 19%, 35 menos 16, sobre el mayor valor de la operación. Por lo tanto, la consulta es, ¿qué ocurre en esta situación? ¿Ya? Y para abordar estas situaciones hay una alternativa que está en el artículo 9 de la MLI, que señala que esta condición que veíamos en la letra B, de que más del 50% provenga de bienes muebles, se va a aplicar si en cualquier momento
durante los 365 días que preceden a la enajenación, se alcanzan los umbrales de valor pertinente. Es decir, un día antes de vender las acciones, ya no se cumple con la regla del 50%, pero los otros 364 días anteriores sí se cumplía con esa norma. Por lo tanto, basta que en cualquier día de esos 365 días se cumpla con la regla para que pueda aplicarse la letra B, y de esta forma Chile pueda gravar sin limitación el mayor valor. Es decir, pueda aplicar su tasa de legislación interna con un 35%. Sin embargo, UK realizó una reserva de no aplicar esta disposición. Por lo tanto, siguiendo el mismo flujo que hemos conversado durante la presentación, UK suscribió al MLI, está vigente, incluyó a Chile en sus convenios cubiertos, pero no hay coincidencia de posiciones por esta reserva que hace UK. De esta forma, al no haber coincidencia de posiciones, el convenio entre UK y Chile no se modifica respecto de estas normas que están en el artículo 9. ¿Ya? Ahí abajito está la referencia a la reserva que hace Reino Unido. ¿Ya? Entonces, no se modifica. Y así es como llegamos entonces a la norma PPT, respecto de la cual sí hay coincidencia de posiciones. ¿Ya? Tanto UK como Chile accedieron a utilizar esta norma que se incluye en el convenio entre ambos estados a continuación del artículo 25. Y bueno, como hemos visto, lo que se lee acá, ¿no es cierto?, donde se busca limitar el beneficio del convenio cuando uno de los propósitos principales de la operación hubiera sido obtener una ventaja indebida. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a cómo está planteado el ejercicio, ¿no es cierto?, por ejemplo, no solamente un día antes de vender las acciones se hace este aporte y se toma el depósito a plazo, sino que imagínense luego que se vende el inmueble, después de eso se rescata el depósito y se liquida la sociedad. Ya en esas condiciones, si esta estructura que buscó el contribuyente de UK, si es que no fue el principal propósito que tuvo para hacerlo, sin duda que sería al menos uno de los principales propósitos, y por lo tanto se le podría denegar los beneficios del convenio, denegar la tasa rebajada del 16% y gravar con la tasa, la tasa general de 35% en Chile. Entonces, a modo de conclusiones, ya recordar que siempre es factible negociar ajustes de manera bilateral, siendo las recomendaciones del plan BEPS. Entonces, en este caso, UK no accedió, por ejemplo, a usar esta norma que veíamos en el artículo 9 para la ganancia de capital. Eso no significa que nunca pueda modificarse el artículo 13. Podría eventualmente modificarse en alguna negociación bilateral. También tener presente que la vigencia del MLI es relativamente reciente. Ya la gran mayoría de los convenios suscritos por Chile han sido modificados, pero a contar de enero del 2022. Hay un par de convenios que entran en vigencia ahora enero de 2023 y otro par de convenios muy pocos que todavía no están vigentes porque no se ha hecho el depósito del instrumento por parte del país contraparte nuestro. Entonces, la vigencia es reciente y por lo tanto sus efectos concretos están por evaluarse en la práctica. También debe tenerse presente que ya se trabaja en un plan BEPS 2.0, que podría volver a modificar estos estándares, y también es importante considerar para estos casos una estrategia preventiva para la identificación de riesgos tributarios internacionales, que en el caso del servicio se ha hecho la declaración pública que la estrategia internacional lo que busca es abordar los riesgos BEPS con miras en asegurar que las utilidades se graben en el país donde se realiza la actividad y donde se crea el valor. ¿Ya? Entonces, eso a modo de conclusiones. Así que, Víctor, yo creo que todavía tenemos unos minutos para una ronda de consultas. Sí, de acuerdo, Manuel. Muchas gracias, muy clara la presentación. Yo
sin perjuicio de las consultas que podamos tener en el chat, te quería hacer algunas observaciones para ratificar, o derechamente dudas. Por ejemplo, la primera es claro que Chile, en el decreto supremo, ¿cierto? 157, se hizo reserva de aplicar la PPT, la cláusula del principal propósito, y además notificó que se adhería a la cláusula de limitación de beneficios. Y mostrábamos en las presentaciones que, por así decirlo, Chile está dentro de los países de la minoría, porque la gran mayoría de los países optó por usar la PPT. Entonces, primero ratificar eso, que Chile tomó esa decisión, y lo segundo es preguntarte a qué se debería esa decisión de Chile de optar por la LOP y no por la PPT como regla general. Ah, ok. Ya, entonces, claro, ahí a lo mejor no fui muy claro en la explicación. Y lo que veíamos, de hecho, yo creo que lo mejor es volver a presentar esa lámina, que era esta del convenio, aquí donde veíamos la cláusula PPT, y los dos convenios. El convenio Corea, que tiene una PPT restrictiva, que solo se aplica a interés y regalía, y la PPT general, de aplicación general que tiene el convenio con Uruguay. Entonces, lo que yo decía es que Chile accedió a aplicar la norma PPT, pero el MLI le da la opción a los países de reservarse el derecho a no aplicar la PPT solo en aquellos casos o solo en aquellos convenios que el convenio ya contenga una PPT de alcance general. Entonces Chile opta por aplicar la PPT a todos sus convenios, excepto, por ejemplo, en este caso, al convenio con Uruguay, porque no es necesario cambiarla. El convenio con Uruguay ya tiene una PPT de alcance general. Entonces Chile sí acepta usar la norma PPT y también acepta usar la norma LOB, acepta las dos normas. Solo que ciertos convenios que ya tienen esta norma general no es necesario modificarlo. Por ejemplo, aquí con Uruguay, ¿para qué? De acuerdo. Lo otro, a propósito de la fragmentación, de las prácticas de fragmentación para eludir el estatus de establecimiento permanente, un ejemplo de ello podría ser el caso de una empresa que coloca una bodega en Chile y se la asigna a una empresa, a una filial particular, y señalar ahí que se trata de esa bodega de una actividad auxiliar. Podría crear otra empresa en donde hace la función de distribución, de entregar lo que está en esa bodega, ¿cierto?, a los clientes que pueden estar acá en Chile. Podría haber otra empresa que se encarga de hacer publicidad, marketing, de tal manera que queda todo fragmentado. En un caso así, entonces, de acuerdo a lo que tú comentabas, Chile quedaría habilitado para hacer la afirmación, ¿cierto?, de que se ha configurado un establecimiento permanente y con eso recuperar su potestad tributaria. Solo ahí ratificar si el ejemplo que estoy dando se condice con las expectativas de esta norma, digamos. Sí, sí, justamente eso, como ahí el párrafo 4 tiene varias actividades que ahí lo que la empresa podría querer buscar en ese caso es justamente fragmentar el contrato y realizar una de estas actividades o cada una de esas actividades en distintos lugares de negocio y decir que cada uno de esos lugares de negocio tiene un carácter preparatorio auxiliar, pero que no tendrían ese carácter preparatorio auxiliar si se miran como el conjunto de actividades realizadas en Chile. Entonces ahí un ejemplo sería el convenio con Australia, donde con ellos sí tenemos una coincidencia de posiciones y por lo tanto se modifica el convenio entre Chile y Australia y se incluye esta norma antifragmentación en el artículo 5. De acuerdo. Manuel, y bueno, sabemos, ¿cierto?, que en el caso de los impuestos de retención, que es el caso del impuesto adicional, tenemos un artículo 83 en la ley de la renta que hace responsable, ¿cierto?, de la obligación de retener a quien debió retener. Y en este tipo de operaciones, en donde se debe aplicar un convenio o un tratado tributario,
podrían surgir ahí entonces algunas dificultades. Por ejemplo, en el caso que tú comentabas de la venta de acciones de una empresa de UK que le hace un movimiento el día anterior, la empresa chilena que actúa como agente retenedor, supongamos que está pagando el precio respectivo, se enfrentaría a la disyuntiva de ver si tiene que retener con 35% o con 16%. Entonces, ahí te quería preguntar qué recomendaciones les darías tú a quienes deben retener y están en Chile o eventualmente también en el extranjero, ya que la norma, ¿cierto? El artículo 74.4 no hace una diferenciación respecto de la residencia de quien paga remesa, etcétera. Claro, ahí a lo mejor comentar que la retención que está en el artículo 74.4 tiene una norma general de retención que le dice a los contribuyentes, a quien está pagando o remesando la renta, le dice retenga con la tasa que corresponde. Y hay una norma especial de retención que es para las remesas a países con convenio, y ahí lo importante es que estas remesas no son automáticas. ¿Ya? O sea, perdón, esta retención, donde esa norma especial no aplica de forma automática. Lo que señala esa norma especial es que se puede retener con la tasa rebajada que indique el convenio, pero para eso se tienen que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, se tiene que acreditar que quien recibe, el beneficiario de la renta, es residente del otro país con un certificado de residencia, y también establece que el beneficiario de la renta debe declararle al pagador de la renta que no tenía en Chile un EP, porque si no, Chile puede grabar sin tope, y que además es beneficiario de las disposiciones del convenio, es decir, que no se le aplica una norma antiabusiva, por ejemplo. Entonces, para eso el servicio lo que ha establecido es que lo que tiene que hacer el pagador de la renta para saber si puede aplicar esa norma especial de retención es pedirle una declaración jurada simple al beneficiario de la renta, donde el beneficiario declare que no tenía una EP en Chile y que es beneficiario de las disposiciones del convenio. Entonces, a lo mejor no es mucho, pero sirve como para partir, para que el pagador de la renta tenga una cierta mínimo nivel de certeza de que la renta, de que puede aplicar la tasa rebajada del convenio. Ahora, sí que el beneficiario decidiera no fuera transparente o honesto con esa declaración, me imagino que de todas maneras eso puede ser usado como un antecedente en caso que todo llegara a la corte. Ya, ahora si quisiéramos actuar sobre seguro, habría que decirle a nuestro agente retenedor que mejor retenga con la tasa del 35%, con eso se liberaría de cualquier responsabilidad ulterior, y que más bien ahí sea el no residente el que se acerque a impuestos internos a acreditar que procedía a la tasa del 16%, o no es recomendable una política como esa. Sí, estaba mejor esa respuesta que la mía, porque el convenio efectivamente, de hecho está señalado en los comentarios al modelo convenio, que el convenio no define el modelo de exacción de los países. Es decir, el convenio solamente define si la renta se graba en un país o en el otro o comparte la tributación, pero no le exige a los países cómo deben hacer aplicable el convenio, y eso queda dado a la legislación interna de cada uno de los países. Por lo tanto, Chile no está obligado a darle la tasa rebajada al momento del pago. Chile puede decidir que que el convenio va a ser aplicable haciendo una retención completa con la tasa de la ley de la renta y devolviendo la diferencia al beneficiario de la renta posteriormente, por ejemplo a través del formulario 22 donde pida la diferencia. De acuerdo. Entonces yo creo que ahí lo importante es que no diría que esa es la solución óptima, pero sí que a lo mejor lo que corresponde es que estas retenciones estén basadas a lo mejor en un análisis de riesgo que defina la necesidad de tener que retener con la tasa general o la tasa rebajada. Por ejemplo, un análisis de riesgo basado en un threshold, en un monto mínimo. O sea, que
sobre o bajo ciertos montos se retenga con la tasa de convenio, porque en realidad sería un riesgo bajo, un monto relativamente que no es significativo. Y así se podrían definir otros atributos o características de riesgo que permitan tomar alguna decisión si retener con la tasa general o retener con la tasa de convenio. De acuerdo. Ya, una última pregunta por mi parte, Manuel. En este mismo ejemplo de la ganancia de capital o en el caso de la fragmentación, ¿bastaría con aplicar las normas del convenio modificadas por el MLI? ¿O cabría la posibilidad de tener que abrir un procedimiento de calificación de acuerdo a la norma general antilusiva chilena? Yo sé que es una materia que no está resuelta, sí. Más bien es una opinión, no un pronunciamiento. Sí, ahí, bueno, también solo una opinión. El problema es que esta cláusula, a pesar de que siempre ha existido en los convenios de Chile, desde ya más de 2 décadas, y que el servicio, como comentaba, le llamó, en vez de PPT, le llamó cláusula de exclusión. Siempre ha existido y en todos los convenios y jamás se ha aplicado. Entonces, solamente podría tener una opinión bien personal, que en este caso, a diferencia de la otra norma del beneficiario efectivo, que me parece bastante complejo de acreditar, en el caso de la norma PPT, a mí me gusta bastante esa norma, la considero bien amplia, porque reconoce que un acuerdo o una estructura puede tener múltiples propósitos, incluidos propósitos que tengan alguna razón legítima de negocio. Entonces, después de entender que un acuerdo puede tener múltiples propósitos, la norma lo que busca es identificar cuáles de todos esos propósitos fueron los principales, que también pueden ser varios. Y basta con que uno de esos propósitos principales haya sido obtener una ventaja indebida para denegarle los beneficios del convenio. Entonces me parece que tiene un alcance bastante amplio. Ahora, sin perjuicio de eso, de todas maneras, yo creo que en un caso que sea muy grotesco, tal como se veía en ese ejercicio que está planteado en las láminas, yo creo que ahí no hay ningún problema en que se busque la denegación de los beneficios vía la PPT o en subsidio la aplicación de la NGA. Ya, de acuerdo. Bien, creámoslo o no, estamos justo en la hora, Manuel, que está planificada para este tipo de charlas. Así que nada, estaríamos llegando hasta acá. Aprovecharte de dar las gracias por la reseña bien concreta, bastante práctica, acerca de esta importante materia, ¿cierto?, que nos puede afectar la situación tributaria de las operaciones internacionales que llevan adelante los contribuyentes en Chile, en este caso. Y nada, estamos llegando hasta acá. Aprovecho de darle las gracias a Sebastián, que nos ayudó, a Leonardo con la organización del evento, y a los presentes que ojalá hayan podido tomar nota de esta reseña que nos deja importantes tips para abordar el análisis, ¿cierto?, de las situaciones cotidianas que enfrentan las empresas. Bien, un saludo a todos, especialmente a la audiencia, que tengan un buen resto de día y de semana. Nos estaremos viendo en futuras charlas de este programa de Magíster en Tributación de la Universidad de Chile. Que estén bien. Gracias a todos. Adiós. From Russia, but I've been living in the UK for 10 years and I teach in English also in the UK. So I think it's great because it just demonstrates that the world is coming closer together. I teach international marketing. This is my favorite subject to teach, globalization. So I think it's just demonstrated it's actually happening and it's not only the theory. So I'm really happy to know that I'm the first Russian person in International Week.
Lamentablemente hoy día estamos en una instancia donde nos permite abrirnos a la posibilidad de compartir con diferentes generaciones, pero también con diferentes profesores de distintos lugares del mundo, donde nos obliga a estar en una instancia de desarrollo y crecimiento permanente. Vemos que nos complementa, esto es una mirada mucho más amplia, es algo más global, vienen profesores de otros países a entregarnos sus conocimientos y nos ponen al día, así que esto está enfocado también a estudiantes que vienen de fuera, tanto para los chilenos como para los que venimos de fuera. I think almost all firms are realizing that they have to innovate in order to succeed, and if you don't innovate, it's like standing in a place. You have to run fast to stand in a place. If you don't run, you fall back. And innovation is unfortunately like that, right? Almost all firms are finding. I really love my experience with University of Chile and Chile so far. I'm hoping this is something that I would love to come back and do again.